Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 12 de Jeremías. Abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, para que entendamos el mensaje de Dios que a través de la lectura de hoy vamos a escuchar. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé, tú tienes siempre la razón cuando yo hablo contigo, y sin embargo, hay un punto que quiero discutir. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices los traidores? Los plantas en esta tierra y enseguida echan raíces, crecen y dan frutos, a pesar de que te honran con puras palabras y estás lejos de sus corazones. En cambio a mí me conoces, Yahvé, me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. Llévatelos como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto el país? ¿Permanecerá seco el pasto de los campos? Aves y bestias ya han perecido por causa de la maldad de los hombres, pues ellos dicen: Dios no ve nuestra conducta. Si te cansa correr con los de a pie, ¿cómo competirás con los de a caballo? Si en país tranquilo no te sientes seguro, ¿qué harás en los bosques del Jordán? Abandoné mi casa, dejé mi propiedad. He entregado lo que más quería en manos de mis enemigos. Los míos se han portado conmigo como un león de la selva, que ha lanzado contra mí sus rugidos. Por eso les tengo rencor. ¿Será acaso mi pueblo un buitre de plumaje feo, para que todos los demás se lancen contra él? Ea, júntense ustedes, fieras salvajes, vayan a devorar. Muchos pastores han saqueado mi viña, han pisoteado mi propiedad y han convertido mi campo, que tanto quería, en un potrero sin pasto. Lo han dejado hecho una lástima, sin nada de vegetación. El país está totalmente destruido y nadie se conmueve por eso. Los saqueadores han subido a todas las alturas peladas del desierto, pues Yahvé tiene una espada que devora de un extremo al otro del país y nadie se salvará. Sembraron trigo y cosecharon espinas. Se han cansado inútilmente. Les da vergüenza lo poco que han cosechado, por la mucha ira de Yahvé. Así ha dicho Yahvé a todos mis malvados vecinos que han invadido la propiedad que yo le había regalado a mi pueblo Israel. Los voy a arrancar de su suelo, y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Pero después de haberlos arrancado, de nuevo me compadeceré de ellos, y los volveré a cada uno a su propiedad, a cada uno a su país. Y si aprenden con cuidado los preceptos de mi pueblo, de tal modo que lleguen a jurar en nombre mío, por vida de Yahvé, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán bendecidos en medio de mi pueblo. Pero si se niegan a obedecerme, arrancaré a aquella gente y la haré desaparecer, dice Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en los primeros versículos es Jeremías quejándose ante Yahvé, preguntándole por qué los malvados son tan felices y viven tantos años, por qué les va bien desde que ellos nacen hasta su vejez, son totalmente felices. Es una queja de Jeremías porque dice que a él siempre lo han perseguido, él siempre ha sido pisoteado por sus hermanos judíos, siempre lo han perseguido, siempre han tratado de matarlo. Pero esto, mis hermanos, no se va a quedar así, porque Dios le hace una promesa también cuando él se queja de su pueblo, diciéndole a Jeremías que no se preocupe, porque los mismos vecinos que enviará a Judá para destruirle, para arrancarle todos sus bienes, ellos verán que las palabras que puse yo en tu boca fueron sinceras y fueron de verdad. No fueron mentira, porque lo que yo digo se lleva a cabo. Dice del versículo 2 en adelante, dice: los plantas en esta tierra y enseguida echan raíces, crecen y dan fruto, a pesar de que te honran con puras palabras y estás lejos de sus corazones. En cambio a mí me conoces, Yahvé, me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. Y luego le dice Jeremías estas palabras a Dios: llévatelos como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza.
así como los corderos, ¿verdad? Eran señalados para el día de la matanza, para el día del sacrificio. Así le pedía Jeremías a Dios que señalara a todos aquellos malvados que lo habían perseguido a él para el día de la matanza, para el día que Dios les enviara ese castigo. En aquel tiempo, mis hermanos, Dios castigaba justamente a estas personas, ¿verdad? Estas personas que siempre hacían el mal, no solamente a los profetas, sino a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros que no eran de allí, ¿verdad? Eran maltratados por los judíos. Entonces Dios miraba toda esa maldad y entonces pone estas otras palabras en boca de Jeremías. Le dice del versículo 7 en adelante, estas ya son quejas de Dios hacia su nación. Dice, abandoné mi casa, dejé mi propiedad, he entregado lo que más quería en manos de mis enemigos. Los míos se han portado conmigo como un león de la selva, que ha lanzado contra mí sus rugidos. Por eso les tengo rencor. ¿Será acaso mi pueblo un buitre de plumaje feo, para que todos los demás se lancen contra él? Ea, júntense ustedes, fieras salvajes, vayan a devorar. Muchos pastores han saqueado mi viña, han pisoteado mi propiedad y han convertido mi campo, que tanto quería, en un potrero sin pasto. Esta es una promesa de Dios que se llevará a cabo en Judá. Todas estas cosas van a suceder. Vayan y devoren, les dice. Porque esto que puso en boca del profeta, mis hermanos, los profetas no hablaban nomás por hablar. Las palabras que Dios ponía en las bocas de los profetas eran sinceras y se llevarían a cabo, ¿verdad? Porque todo lo que Dios promete se lleva a cabo. Todas las cosas que están por suceder todavía, que fueron dadas a la luz por nuestro Señor Jesús, también se van a llevar a cabo. No pensemos que nosotros tenemos totalmente la libertad de ser felices por una eternidad, tanto aquí como allá en el cielo. No sabemos cómo nos va a tocar, si es que en realidad hemos hecho la voluntad de Dios, o si es que nos hemos estado portando como esos judíos, maltratando a los demás, haciendo de las nuestras y no ayudando a nuestros hermanos. Hermanos, lo que hagamos aquí en la tierra se va a pagar con creces, ya sea en el cielo o en el infierno. Por eso tengamos mucho amor por los demás, así como Jeremías pedía que él fuera tratado, así de esa manera pidámosle a Dios para que se encargue de nuestros adversarios, ¿verdad? Porque hay mucha gente también que no nos puede ver. No pensemos que toda la gente nos ve bien. No pensemos que los demás están siempre de nuestro lado, ¿verdad? Porque no es así. Así es que sigamos a Dios de todo corazón y no nos olvidemos nunca de que en Él vamos a encontrar todos los favores que cada uno de nosotros necesita para continuar. Dice del versículo 12 en adelante, los saqueadores han subido a todas las alturas peladas del desierto, pues Yahvé tiene una espada que devora de un extremo al otro del país y nadie se salvará. Y nadie se salvará. Fíjense nada más. Estas son palabras muy duras en contra del país, en contra de todos aquellos que Dios había preferido de todas las naciones, porque recordemos que el país preferido siempre ha sido Judá e Israel, pueblos que Dios se había reservado para estar allí con ellos. Pero este pueblo comenzó a fallarle y fue abandonado también. Dios, no creamos, hermanos, que está lejos, está cerca de todos, está cerca en todas las naciones. En aquel tiempo Dios se había reservado solamente a ese pueblo, que era su heredad, que eran sus predilectos, porque las naciones paganas nunca hicieron caso de él, nunca le escucharon, y entonces él decidió quedarse con los judíos. Hoy en la actualidad no. Jesucristo nuestro Señor vino para unirnos a todos en un solo rebaño. Entonces, así van a ser las cosas. Vamos a estar un día ante su presencia, eternamente unidos, todos, ¿verdad? No solamente los judíos, sino todas las naciones. Nos juntaremos y alabaremos al Dios que nos unió allí en ese lugar. Así es que tengamos fe y confianza en que todo esto, mis hermanos, de las promesas de Dios que se hicieron desde en aquel tiempo, todavía muchas de ellas se van a llevar a cabo. Así es que pensemos qué es lo que tenemos que enmendar para que Dios nuestro Señor
nos siga guiando por el buen camino y nos siga protegiendo de caer en los pecados que más nos acechan, porque somos acechados todos los días por parte del demonio. El demonio está todos los días buscándonos para echar a perder nuestros planes, los planes mejores que tenemos para con Dios. El demonio los quiere desechar. Así es que, hermanos, recordemos que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, no se hablaba del demonio, no se hablaba de ese malvado que nos hace daño, que nos busca para hacernos la guerra. No, en aquel tiempo estaba Dios con ellos, y la maldad de que venía de otros lugares solamente eran los países que tenían de vecinos. Al menos, mis hermanos, cuando Jesús nuestro Señor llegó aquí a esta tierra para enseñarnos las cosas nuevas, todo esto que se ha enseñado hasta hoy en la actualidad lo hemos aprendido de nuestro Señor Jesús y del Antiguo Testamento. Recordemos que Él es descendiente del rey David terrenalmente, porque sabemos que Dios nos lo envió para ayudarnos y para sacarnos adelante con las nuevas enseñanzas que Él trajo. Dice del versículo 14 en adelante: así ha dicho Yahvé a todos mis malvados vecinos que han invadido la propiedad que yo le había regalado a mi pueblo Israel. Los voy a arrancar de su suelo, y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Pero después de haberlos arrancado, de nuevo me compadeceré de ellos, y los haré volver a cada uno a su propiedad, a cada uno a su país. Fíjense, lo compasivo que es Dios con las naciones, con los mismos israelitas y los judíos. Cómo Dios se compadece todavía de ellos después de haber caído en el pecado, después de haber invadido a Judá e Israel. Cómo Dios se compadece de ellos, porque Dios permitió que todas estas invasiones fueran a Israel y los invadieran, y fue por el pecado que Judá e Israel cometieron en contra de Dios. Pero Dios les dice que los va a acabar en su totalidad a esos pueblos vecinos por haber invadido a sus vecinos, por haberlos invadido sin compasión, y después de ello los perdonará por su amabilidad que tiene hacia los pueblos. Ese es un gran amor de Dios hacia sus descendientes. Así es que pensemos en esto, mis hermanos, que aunque pequemos, aunque caigamos en el pecado, no pensemos que Dios no nos perdona. Dios nos perdona, pero arrepentámonos de todo corazón para que lo que hagamos Dios nos lo perdone y seamos arrancados de este mundo que nos traiciona a cada momento y llevados a ese reino que Él nos tiene preparado. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.